Hay mucha información. Hoy pues, sí, muy bien. Esta es una gran nota porque es un centro de estudios de economía política o de política económica que está haciendo unos trabajos formidables realmente, sobre, por ejemplo, nuevo préstamo con el fondo, digamos, ocupación en la Argentina, el mundo del trabajo, Centro de Economía Política Argentina. Y ha tenido la enorme gentileza de atendernos una de sus integrantes, a quien ya vamos a saludar. Te voy a decir exactamente, espérate que tengo aquí la información, quiero abrir el último, estamos hablando con Fran Martinelli, que es analista económico de CEPA. Por ejemplo, nuevo préstamo con el fondo, hay una cantidad de cuadros, de datos comparativos, de variables sensacionales. Es exquisito el informe. Fran, ¿cómo estás? Ignacio Rivero saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Qué trabajo que han hecho, ¿eh? Mamma mía. Bueno, nos sentamos a analizar básicamente tanto el comunicado que emitió el Banco Central, lo mismo que al fin y al cabo fue hablado, fue dicho por el presidente del mismo Banco Central y el ministro de Economía, y a su vez también leer todo lo que dijo el staff report del FMI, porque hay que, para entender todo lo que implicaba, tanto en condiciones como cuál es la política monetaria seteada de acá para adelante con respecto al acuerdo con el FMI. Pues es que mi visión, yo no soy economista, soy abogado y periodista, pero yo veo esto, me gusta mucho la economía. Yo creo que no hay que ver tanto el día a día, sino que me parece que es un giro copernicano, y ahí te escucho a vos. Hablame de esto, de qué significa todo esto. Esto lo que significa es un nuevo acuerdo con el FMI que se suma deuda, es decir, cuando te digan que no es mentira, pues estamos básicamente sumando 20.000 millones de dólares de deuda con el FMI. Esto es una deuda que se suma a la que ya existe, es decir, recordemos que Alberto Fernández había refinanciado la que había tomado Caputo en 2018, sí, y que básicamente, hablando solamente en capital, o sea, en capital de deuda, no teniendo en cuenta los intereses, básicamente se iba a empezar a abonar, a amortizar a partir del año que viene. Bueno, esto se suma, tenés un periodo de 4 años de gracia que empezás a pagar a partir de, ¿cómo es esto?, a partir del 29, pero básicamente estás empezando a amontonar una cantidad de vencimientos de deuda muy grande de acá hasta el 2030, que van a ser muy difíciles de pagar. Bueno, para esto el FMI lo que te está dando es alrededor de 20.000 millones de dólares, más específicamente un poquito más de 15.000 millones de DEX, que es los derechos especiales de giro, que es lo que al fin y al cabo te da el FMI, que con eso lo podés cotizar en distintas monedas. Para hacer esto, el gobierno tuvo que ceder a mi gusto y tuvo que levantar el cepo de manera prematura. Es decir, recordemos que tanto Milei como Caputo habían dicho dos grandes cuestiones. Una, no iban a devaluar. El lunes y ayer se vio una devaluación del 12%. Y la segunda, que iban a levantar el cepo recién en enero de 2026. Es decir, para mí el FMI los apretó de tal manera que en el cual dijeron, che, la situación con la que estamos no alcanza, los dólares no me alcanzan, estoy poniendo reservas todos los días, mejor aceptarlo ahora, levantar el cepo ahora, que tenga una evaluación ahora, y poder llegar mucho más holgado y tranquilo en términos de cantidad de reservas. Por eso el Fondo Monetario ayer ya se confirmó que le dio a Argentina alrededor de 12.000 millones de dólares, que es si mal no entiendo, es el 60% de todo el acuerdo. Es decir, tengamos en cuenta que es 20, es 12 lo que te está dando aproximadamente, porque no tenemos el dato exacto todavía, porque eso se va a dar a conocer más adelante, pero la publicación que hizo el Central en su cuenta oficial de Twitter, te das cuenta de la diferencia en la suma de reservas que tiene registrado. Bien. Bueno, en ese sentido, para hacerlo, lo que te pido es hacer un esquema de bandas. Es decir, ahora el tipo de cambio se libera en gran medida, es decir, se flexibiliza en gran medida, está casi terminado el cepo, en el cual el tipo de cambio puede fluctuar de manera libre y sin intervención entre los 1.400 y los 1.000 pesos por dólar. Sí. En fluctuación, entre estas bandas que son gigantes, dicho sea de paso, es decir, 40% de banda entre la inferior y la superior, también se van a ir ensanchando a medida que pasen los meses. Por el 1%. Claro, 1%, la banda superior va a incrementarse todos los meses,
y la banda inferior se va a disminuir 1% todos los meses. O sea, no se va a sumar el atraso famoso de la convertibilidad, que era una olla a presión, ¿no? Sumaba, y no salía por ningún lado la presión, ¿no? Claro, el tema es el siguiente, que es la gran duda que hay al respecto, porque si bien el acuerdo, tanto el comunicado del Banco Central como el del FMI, afirma que vos podés intervenir en el medio de la banda, o sea, no es que solamente si toca el piso o el techo de la banda vas a intervenir, o sea, vender o comprar dólares, sino que en el medio se puede intervenir. Hay un problema que es enorme, es que si el gobierno no decide un piso para intervenir, tiene un problema para acumular reservas, porque Bien. el piso es bajísimo y tiene pactado con el FMI que tiene que perder solamente entre diciembre del 24 y diciembre del 25, o sea, este diciembre, tiene que perder en reservas alrededor de 500 millones de dólares, cuando ya se registraban a marzo, según el FMI, una pérdida de 4.900 millones de dólares, y con nuestros cálculos estamos cerca de 6.000 a mediados de abril. Es decir, tenés que acumular alrededor de 5.000 millones de dólares, y si vos no estableces un piso para empezar a comprar, va a ser difícil que puedas acumular reservas, que es una gran duda, una gran incógnita y una gran contradicción dentro del mismo acuerdo con el FMI. Ahora, Franco, ¿cuál sería la condición? Se dijo que el fondo pidió reforma laboral, previsional y inclusive baja de retenciones, que es un tema que está ahora candente de nuevo. Entonces te pregunto, eso más que el crecimiento, inversiones, ese libero de capital, de ingreso de capital, o sea, la condición igual es crecer para tener fondos, para poder cumplir y hacer las reformas que no hace falta que nos pidan, que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Sería, ¿y qué más sumarías vos como condiciones para que arranquemos, digamos? No, estamos de acuerdo. O sea, quiere hacer eso, quiere flexibilizar incluso los derechos de exportación. O sea, lo que está buscando el fondo es hacer una flexibilización, como ya se sabe, o sea, una flexibilización laboral, de provisiones, etcétera, pero que las condiciones que están en manos del gobierno esto. Es decir, el fondo lo que hace es, tenés una situación tal en el cual hay que hacer una reforma estructural del sistema previsional. Sí. No te dice cómo hacerlo. Claro, básicamente la pelota la tiene el gobierno y el gobierno tiene que decir cómo hacerlo, pero ya sabemos por dónde viene la mano. Incluso dentro de la reforma laboral lo que está pidiendo es que se apliquen leyes que fueron votadas dentro de la ley bases. Claro. O sea, como por ejemplo sumar al monotributista al régimen general. Entonces estamos hablando de que la flexibilización va a venir muy de la mano de lo que ya vimos en la ley bases, particularmente porque la pelota la tiene el gobierno y el gobierno fue el que mandó la ley bases. Bien, contame cómo puede reflejarse esto porque todos sabemos, ¿no? Argentina tiene una historia, un prontuario, te diría, en precios, ¿tranquilo o bueno, habrá que esperar eso? No, yo creo que ya se ve, hay un impacto, porque del vamos, por más que quieran maquillarlo, no, bueno, pero el dólar verdadero es el MEP o el Blue o lo que sea, no me importa. Cualquier cosa de esas, de que eso digan, termina quedando medio en el olvido, porque a la hora de la verdad, el precio de importación es el dólar oficial. Con más, menos impuestos, no importa, sigue siendo el dólar oficial el precio de referencia. Los otros, si aumentan o disminuyen, generan especulación y presión sobre el oficial, sí, en efecto, y esta especulación puede trasladarse a precios, pero vos tuviste una devaluación del 12% en los últimos 2 días. Fran, ¿qué puede hacer? Se estaría trasladando precios, y si eso se traslada a precios, estamos al menos asumiendo que todo se mantenga estable y todo más o menos parecido y que el dólar no aumente más, y estamos esperando que al menos en abril y mayo veamos una inflación con cálculos muy preliminares del 5% en cada uno de los meses. Claro, con lo cual eso dispara automáticamente la mesa paritaria, ¿no? Que se están pidiendo algunos gremios. Vamos a la mesa paritaria. Exactamente, o sea, los que tienen cláusula de gatillo van a actuar, igual ya deberían actuar principalmente por lo que ocurrió el viernes pasado, que se dio a conocer la inflación y que dio casi 4%, claro, 3,7%. Exacto. Claro, ya tenemos un arrastre para abril y mayo. Y contame una cosa, usted tiene un muy buen trabajo sobre el mundo laboral también. ¿Ahí qué estaría pasando? Contanos. Bueno, en el mundo laboral hay un tema que es muy importante, es que los salarios
están bastante problematizados, en tanto llegando a los valores que había antes de noviembre. Si bien el ministro sale a decir que en febrero crecieron un montón y que ya estamos por agosto del 2018, hay un problema que es gigantesco, que es que la manera en la cual nosotros medimos la inflación. Es decir, actualmente el INDEC está midiendo la inflación con un ponderador que a nuestro gusto está desactualizado, y lo explico para que se entienda. La inflación que mide el INDEC es correcto, pero cuando vos entrás dentro, o sea, desagregás todos los niveles de la inflación, o sea, todos los rubros, ya sea alimentos, ya sea vivienda, salud, educación, etcétera, 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 no todo vale lo mismo dentro del IPC. Claro. ¿Cuántos son, Fran, aproximadamente? ¿Qué son? ¿1.000, 6.000, 3.000? ¿Cuántos son precios en total que se ponderan ahí? No, yo estoy hablando de grandes rubros, creo que son 10, no me acuerdo exactamente perfecto, la cantidad. perfecto. No me hablas de producto, me hablas de rubro, perfecto. Claro, no es lo mismo neumático de tractor que la harina. Claro, y aparte lo que se establece para el índice de precios se intenta ver cuánto es la presión que hay sobre el consumo del hogar. Es decir, no salimos a consumir todos los días salud o educación. No, es alimentos se consume más. Claro, claro. Por eso alimento incidió tanto en marzo. Claro, por eso. Bueno, y educación, fíjate, educación, ¿no? Que fue el mes de las clases. Claro, y educación que fue en las clases, hay un componente estacional, pero más allá del componente estacional hay un tema que es muy importante, y lo que sucedió en lo que va de la gestión Milei es que los servicios aumentaron mucho más fuerte que los bienes, y como bien dijiste, los alimentos son un componente muy importante en el IPC, al punto tal de que es 1/3 de toda la ponderación del nivel general. Es decir, cuando vos ves los distintos rubros, 1/3 corresponde a alimentos, y el resto se desagrega. Claro. ¿Qué sucede con esto? Hay una encuesta que se suele realizar con cierta periodicidad, que es la ENGO, que es Encuesta Nacional de Gastos del Hogar, donde establece, también intenta ver cuáles son los gastos que se realizan en tanto estos rubros, es decir, qué porcentaje destinan las familias a estos rubros. En ese sentido, el IPC lo que está haciendo es utilizando un ponderador de la ENGO del 2004-2005 con un ajuste por precios de 2016. Pero claro, que el titular es el mismo, ¿no? O sea, lo bueno es que Marquito Labaña es el mismo que venía de antes. Ahí tenemos garantía de que no hay uno nuevo que está metiendo la mano. Es el mismo. No. Es el mismo, mantiene la misma metodología, que para mi gusto está desactualizada, principalmente porque hay una ENGO posterior que es de 2017-2018, claro, donde básicamente le da mucho más peso a lo que sean los servicios, al punto tal de que nosotros en nuestra medición lo que nos da es que la inflación en lo que va de Milei, estoy diciendo diciembre a marzo, en el IPC del INDEC da cerca de 200, creo que de 196% de aumento inflacionario en todo ese periodo. Si hacemos el ajuste por la ENGO 2017-2018 que hacemos nosotros, nos da que la inflación fue de 225, es decir, una diferencia de casi 30 puntos porcentuales de diferencia entre una inflación y la otra. Del 24 me decís. Diciembre 2023 diciembre 2024. Hasta marzo 2025. 24. Claro, total. Sumás todo. Total. Y la última, es apasionante el tema, porque además tenés retenciones, tenés ingresos de capital que hace liberar inclusive lo financiero, y tenés crecimiento de inversiones, digamos, tenés todo junto, ¿no? Tenés todo junto. ¿Cuál sería la conclusión o la proyección hoy de todo esto? Porque está lo del campo, está la segunda parte del año. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto del CEPA? Fran, contame. No, lo que creo yo es que los dólares que les dan le van a servir de un blindaje, lo van a ayudar a poder sostener un nivel de reservas tal que le permitan enfrentar tanto los vencimientos que le quedan de deuda del año como parte del año que viene, y afrontar un poco la fuga con también poder limitar un poco la expectativa que había con respecto a los dólares financieros. Y sumado a esto, la comunicación que se dio a conocer ayer, que flexibiliza, o mejor dicho, que le permite a los inversores extranjeros atraer divisas a la Argentina, es básicamente estamos de nuevo volviendo el carry trade, o en criollo a la bicicleta financiera. Es decir, en términos de dólares va a estar bastante blindado, pero no se ve, al menos
en el corto / mediano plazo una manera en la cual el gobierno pueda sostener un flujo de acumulación de reservas por todo lo dicho anteriormente. Y la pregunta mágica, que es política, pero que los economistas saben leer, y es, esto es octubre, claro, octubre con los resultados y el nuevo Congreso, hablamos de nuevo, ¿o no, Franco? Me equivoco ahí. Sí, en efecto, yo creo que están esperando justamente es intentar pasar lo que queda del año sin ningún problema con respecto al tipo de cambio. Yo creo que, como puede intervenir en medio de la banda, van a evitar que se descalabre o que haya volatilidad con respecto a la banda inflacionaria, y lo que quieren es llegar con una foto en el cual, che, esto fue un fogonazo, después se tranquilizó la inflación, estamos bien en octubre, y ganar, o al menos acercarse a tener una mayor cantidad de diputados y representantes en ambas cámaras, para poder después llegar y decir, che, bueno, nuestra idea de reforma previsional es esta, nuestra idea de reforma laboral y tributaria es esta, claro, claro. ¿Cómo ves la tasa? Yo creo que es posible que la vayan a aumentar. Igual estoy hablando con especulación propia. Sí. Es posible obviamente que la tasa de política monetaria la vayan a aumentar, o si no lo hacen van a seguir sosteniendo el carry trade con las LECAP, que recordemos el lunes pasado al licitar las LECAP, que son estas letras cortas que tiene el Banco Central, en el cual el FMI quiere que dejen de emitir títulos de corto plazo, tuvieron tasas algunas por encima del 3,7%, es decir, ya superan la inflación porque lo que están buscando es que tengan rendimientos por encima de la inflación. ¿Y el que tiene que producir, Fran, qué hace? ¿Qué tasa puede tener? ¿Puede haber un poco más de movimiento con eso o no? Con producir, consumo, en fin. Yo creo que en términos de consumo se va a ver verdaderamente afectado, no necesariamente por una cuestión de tasa, sino que principalmente por una cuestión de que va a caer de liquidez, ¿no? Ya como... No, caída de poder adquisitivo en tanto por la devaluación, y en tanto que ya venía bastante mermado de poder adquisitivo. Pero recordemos que estamos a un 15% por debajo de lo que era en 2023, es decir, estamos en una situación verdaderamente problemática, y que esto no va a ayudar a que se mejore, sino que va a empeorarla, va a encarecerla aún más. Bien, y la última, que es la más brava. ¿Vos creés que habría que hacer lo mismo con retenciones, no esperar y ya sacarlas, o qué? ¿O qué pensás que va a pasar ahí? Retenciones, derechos de exportación al campo, ¿no? Y a la cadena de valor. No, yo creo que las retenciones tienen que seguir sosteniéndose por varias razones. Por un lado, porque es un ingreso fiscal para el Estado Nacional, y por el otro lado, porque al fin y al cabo es parte del regulador de precios. El tema es que el gobierno no quiere regular el precio al punto tal de que sacó los fideicomisos, apenas asumió de la carne y el trigo, por decir dos ejemplos importantes. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que busca el gobierno es liberalizar todo al punto tal, y esto se está viendo y se vio el año pasado, de que estamos en caídas históricas del consumo de carne local, pero con récords históricos de exportaciones. Entonces estamos hablando de que vos estás pagando el precio de exportación de la carne, por decir algo, lo cual es un problema gigantesco, porque somos un país que produce carne, pero tenemos que pagar la carne como si viviésemos en Japón, que tiene 3 metros cuadrados para producir carne. Es una locura. Bueno, y eso al gobierno no le importa. Perfecto. Fran, cuando ustedes estos informes los hacen, ¿cómo los van actualizando? Contame, con esta matriz, ¿no? ¿Cómo van actualizando mes a mes, trimestral, cómo siguen? Nosotros actualizamos todos los meses una serie de informes que tienen que ver con empleo, tienen que ver con precios, con medicamentos, etcétera, 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 o algunos incluso con una periodicidad aún mayor, pero son los informes que hacemos de manera ya bien continua. ¿Inflación cuándo sacan? Inflación minorista, por ejemplo, por la de abril, ¿cuándo la tienen ustedes? Nosotros sacamos inflación minorista, sacamos el precio que lo sacamos la semana pasada, justo antes del IPC, el precio de las frutas y verduras. Y que al fin y al cabo, como habíamos dicho y predicho, aumentaron también en la inflación. Dicho esto... ¿Eso de marzo o los primeros 15 días de abril? Eso de marzo, exactamente. Digamos, claro, entonces hay algunos que los solemos sacar mensualmente. Después hay algunos informes, como puede ser del FMI, el de la ley bases o el DNU, que son de los más notorios, que lo sacamos cuando sale este evento extraordinario. Y ahora el de abril, cuando cierra abril, ¿cuándo tenés inflación minorista vos?
¿Qué, los primeros días de mayo o enseguida? El de frutas y verduras lo sacamos siempre en la primera segunda semana de mayo sería. De mayo, claro, y viene con un arrastre importante abril, ¿no? Hay un arrastre ahí de marzo, claro. Por lo menos un puntito y medio tenés. Tuviste dos grandes problemas con respecto a la inflación de abril, que es uno, se te dispararon los dólares financieros en el primer tramo del mes, es decir, aumentaron casi 5%, principalmente por lo que ocurrió con Estados Unidos y el aumento de tarifas, por más que después los ha pateado. Eso por un lado, y después tuviste la devaluación con la apertura del cepo. Entonces ya tuviste ahí otro 12. ¿No se va a impactar todo eso junto? No, yo creo que no. Pero que si esto sigue así, yo lo que estimo a esta altura de partido, por ahí puede cambiar más adelante, que el aumento de inflación de abril sea 5% y en mayo otro 5%. Los 2 meses más bravos. Fran, gracias por la gentileza, por el estudio que es muy bueno, muy completo, y a las órdenes, ¿eh? No, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Fran Martinelli Massa es analista económico del CEPA, que es el Centro de Estudios de Economía, de Política Económica.